Elecciones autonómicas en Asturias. Estamos con Carmo, de la agrupación de electores Pueblo de Ribesella. Carmen, gracias por atender al Deliques Asturias. Muchísimas gracias a vosotros por darnos espacio y voz. Estamos en este especial elecciones que estamos haciendo en esta televisión 100% asturiano, falando con dellos representantes de dellos concellos. En este caso vamos para el oriente de Asturias, para Ribesella. ¿Cómo surde Pueblo? Pues del cansancio de ver que las agrupaciones políticas al uso no responden a las necesidades de la gente, y todos nos conocemos, somos de sensibilidad de izquierda, todas las personas que lo integramos, y nos conocemos hace mucho tiempo y coincidimos en algunos proyectos, y aunque tengamos algunas diferencias, tenemos una manera de pensar de que un espacio que habitamos tenemos que gestionarlo las personas que lo integramos. Y se empezó a barajar tarde porque empezamos en enero, febrero a ver cómo era la cosa. Hay algunos, como por ejemplo yo, que éramos un poco alérgicos a las votaciones y al sistema como está montado, pero de una manera local creemos que sí que se puede conseguir algo, y hubo un buen respaldo de gente muy joven, de gente con experiencia que viene del PSOE, de Izquierda Unida, de Andecha, de Concello Abierto, y entonces bueno, se sumaban experiencias y se sumaba gente nueva que también estaba alérgica a la política, porque yo por ejemplo no vengo de ninguna agrupación, pero siempre fui muy activa políticamente, y gústame la idea porque veo que es real, ¿no? Desde lo que se empezó a gestar, de lo que empezamos a planificar. Llevamos haciendo varias reuniones y diferentes asambleas, y hay un grupo ya potente de 20-25 personas que se reúnen y que fuimos formando el programa y la lista de candidatos, y va todo el rato rodándose, va creciendo. Intentan meternos la zancadilla con la falta de experiencia, con el hecho de no tener un programa, no logran comprender la idea de que las cosas se van decidiendo, ¿no? Lo que hay que cambiar, esa mentalidad de que no es yo te digo y te comunico y te informo, no. Es todo lo contrario, nosotros vamos como portavoces porque había que tener un número uno, teníamos que tener un número dos, había que hacer una lista al uso, pero somos puros representantes del resto de la asamblea, entonces se quiere dar mucha importancia. Para nosotros lo importante es poder sacar para una concejalía de participación ciudadana, establecer ya, según entremos, unos mecanismos en el que cualquier grupo de personas, da lo mismo que sea una asociación, da lo mismo que sea un grupo vecinal, da lo mismo que sea un grupo de personas que están de acuerdo en algo, no tengan que hacer una instancia como hasta ahora, que se dejaba en el cajón del concejal de turno porque no impetaba, y que puedan ellos asistir a los plenos a defender su postura, ni siquiera que la tengamos que defender nosotros, ¿no? Porque obviamente yo no voy a defender igual a lo mejor que alguien que el que sabe el tema. Entonces eso para nosotros es muy importante, dar a conocer todo lo que se cuece en los plenos, porque al final el poder lo que tiene es la información, ¿no? Que el ciudadano vive al margen de las decisiones y vive al margen de saber cómo se cuecen, cómo se hacen, y eso queda luego al final de desventaja, y no sabes cómo se pueden hacer las cosas, te hacen creer que no hay otra manera de hacerles. Y bueno, ya solo con lo que llevamos rodado, que llevamos trabajando mucho, ya vamos viendo cómo manejan los presupuestos, en qué lo gastan, en qué manera se pueden cambiar, y nuestra apuesta es a la de no dar grandes ideas ni grandes promesas, sino las promesas son de estar muy centrados en los pueblos, dar mucha importancia a la figura del alcalde pedáneo. Queremos crear la figura del alcalde de barrio, porque aunque hay un pueblo muy pequeño, pues hay 3 barrios que son obreros y que me parece que se tienen como muy abandonados. Y luego también tiene mucha importancia con nosotros la figura de la mujer en el medio rural, el darnos cuenta de que podemos ser autosuficientes, no autosuficientes, pero sí que Ribesella hay una población a la que al final quedóse con la idea del turismo de calidad, sí. Y yo llevo 4 años que volví ya, mi regreso a Ítaca, sí. y veo que cada vez se va despoblando más. Hay un sector de la población, la gente joven no tiene dónde estar, la mocedad no tiene dónde reunirse, y marchan a estudiar y ya no vuelven. Entonces la historia es cómo los puedes fijar, cómo puedes hacerlos que se sientan, que creen identidad de pueblo, que es lo que, pues interesándolos en la cultura, en la toponimia, en que los mayores nos transmitan los conocimientos, en intentar dar importancia al huerto, importancia a la ganadería de allí, otro tipo de turismo que no sea el de calidad, que al final son gente que la especulación inmobiliaria cuenta de ellos,
Yo, por ejemplo, un alquiler, es muy difícil encontrar una casa, un alquiler asequible a cuenta de esa gente que tiene una casa para ir 15 días al año. Sí. Entonces, todo eso queremos que se barran esas barreras, que se piense en la gente del pueblo. Carmen, porque aparte lo que llamó la atención en Pueblo, y lo que comentabas, que venís de extremas sensibilidades, ¿no? Y eso amestóse en una candidatura que tiene el nombre de Pueblo, con lo cual supongo que en la lengua que falamos en esta única televisión que fala 100% asturiano tendrá mucha importancia. En Ribesella más estamos falando el oriente asturiano, donde está muy conservada, donde la gente, sitios más rurales más conservada que en estas ciudades, donde la gente va perdiendo y pierde donde vino, ¿no? Claro, incluso, o sea, para nosotros era muy importante que para crear esa identidad de pueblo supiéramos quiénes somos, de dónde venimos y qué es lo nuestro, ¿no? Que no nos avergonzáramos. En Ribesella también pasa el caso que esta gente de segunda residencia creó como un complejo. Yo, por ejemplo, hablo amestado porque a mí esa amputación que hubo de la lengua notóse, ¿no? Y volver a hacer ver que todavía nuestros vuelos, todavía hay gente viva, que todavía sigue hablando y todavía cuando vas a preguntar de casa a casa te dicen, no, vete a preguntar, que ahí hablan peor. Tienen esa mentalidad de antes como si eso fuera hablar mal. Se están apostando desde gente muy joven en Ribesella por recuperar otra vez el baile tradicional. Hay una asociación que se llama Entaina Ribesella que está intentando también todo lo que es cultura local y cultura asturiana e involucrar otra vez a la gente, que se mezcle gente de todas las edades. Y ahí por lo que apostamos nosotros, la lengua importante en nuestro programa, todos los comunicados, todos los actes, todo se recoge en los dos idiomas, tanto en el castellano como en el asturiano. Hay gente que nos critica con eso porque dice que con eso que restamos votos, nosotros no queremos ni restar ni sumar, sino que la gente sepa verdaderamente cuál es nuestra identidad y qué es por lo que apostamos. O sea, somos honestos en lo que para nosotros es importante, que es el pueblo. Y ya para rematar, ¿tenéis expectativas? ¿Tenéis alguna idea de cuántos concejales podrían algamarse? Mira, yo la verdad que siempre con lo de las expectativas, Ribesella es un sitio donde se lleva debatiendo entre muy conservador. Foro yo creo que va a ser el único sitio en Ribesella donde va a quedar todavía algún concejal en toda España, a pesar de que desaparezca. Y luego el PSOE, que son las alternancias que hubo durante todos estos años de democracia. Pero yo creo que había un sector que no votaba, que era la gente joven. La mocedad no se sentía representada por absolutamente ninguno de esos partidos y yo creo que nosotros ahí sí que podemos dar respuesta a la problemática de ellos. Y luego gente mayor que está quemada de esas instituciones y de esos partidos al uso que cuando estuvieron no funcionaron. O sea que a ver lo que sucede. Agradecemos que atendías al Delique de Asturias de Especial Lecciones, conocer realidades de los extremados puntos del país de Asturias. Gracias. Esperamos, la verdad, que la gente responda, que vaya a votar y que se den cuenta de que hay otra forma de hacer las cosas, porque no es solo votar. Nosotros es el principio, el primer paso. Lo que queremos es que a partir de ahí la gente se involucre, la gente forme parte de nuestros grupos de trabajo, que hay varios, y que después de votar que sepan que la política la tienen que seguir haciendo porque ellos también tienen que luchar por lo de todos, por lo común, por el pueblo. Muchas gracias, Carmen. Gracias.